Ella es María Capa. Ella es profesora del Departamento de Biología de esta universidad, de la UIB, y es coordinadora científica del Plan Complementario de Biodiversidad en Illes Balears, en el que está prevista la creación del Centro Balear de Biodiversidad. Y el Centro de Biodiversidad es el órgano llamado a coordinar la investigación y catalogación de la biodiversidad en nuestro territorio, incluyendo la gestión de las colecciones en esta casa y en esta tierra. Veremos. Porque es un reto que tenemos sobre la mesa y que la invitamos a esta jornada para que nos pudiera explicar y compartir con la comunidad y poder empezar algún tipo de debate o de discusión respecto a estos proyectos que identificamos tan necesarios, pero que necesitan de la implicación o de la complicidad, como decía Rafael, de la comunidad y de esa, no sé si decir fricción, pero de ese malentendido de lo que significa la propiedad en una institución pública. Bueno, María fue contratada a Ramón y Cajal y tiene experiencia postdoctoral en la Norwegian University of Science and Technology y ha aceptado amablemente la invitación de compartir con nosotros el proyecto de gestión unificada y coordinada de las colecciones naturales en la UIB en el marco del Centro de Biodiversidad. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Bueno, lo primero de todo tengo 3 confesiones. Una, que estoy encantada de estar aquí, sobre todo entre este elenco de gente importante e influyente. La segunda es que tengo un síndrome del impostor ahora mismo bastante grande porque no pertenezco al mundo del Open Science, pero creo que sí que podemos poner aquí un ejemplo de algo que pretende seguir algunos de estos principios y metodologías a nivel local. Y la tercera, Ignasi, es que tengo algunas fotografías que no tienen el autor y a lo mejor me enchironan por esto, pero bueno, no pasa nada, hagamos la vista gorda. Es que no están puestos algunos, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues yo vengo a hablar un poco de colecciones biológicas, siguiendo un poco también la línea de Rafa, y tratar de sacarlas de los armarios, ¿no? Por distintos motivos. Bueno, creo que algunas cosas puedo ir rápido porque Rafa ya las ha ido introduciendo, pero bueno, solamente decir que las colecciones biológicas son estos conjuntos organizados de organismos y que tienen un propósito científico. No son cualquier tipo de colecciones, no es un conjunto de organismos cogidos al azar sin datos, sino que tienen este propósito científico, con lo cual constituyen estos repositorios de biodiversidad que están asociados a un momento y a un lugar concreto. Por eso tienen estos metadatos. En Europa había dicho Rafa que hay 1,5 millones, no, 1.500 millones de ejemplares, pero en el mundo hay 3.000 millones de ejemplares registrados en estas colecciones que normalmente se refieren a museos de historia natural, pero después hay otro tipo de colecciones también, como veremos más adelante, y constituyen una valiosa herramienta para la investigación científica, ya que contribuyen al conocimiento de la biodiversidad biológica, a la comprensión de la evolución de la vida en la Tierra, permiten realizar comparaciones a lo largo del tiempo y contienen información relevante acerca de especies amenazadas, incluso de algunas que ya están extinguidas. Y muchas veces las contribuciones de estas colecciones van más allá de la investigación biológica, ya que también contribuyen a campos como puede ser salud pública, ¿no? Podemos pensar también, por ejemplo, en el estudio de patógenos o cosas así. Bueno, insistir también que no son elementos nostálgicos. No es lo mismo tener mi colección de conchas que llevo recopilando desde que soy pequeña, que no tiene ningún tipo de dato asociado, que estas colecciones, digamos, que son recolectadas con un propósito que es para la investigación. Y para ello, por eso, tiene que cumplir estos objetivos FAIR que estamos hablando, ¿no? A lo largo de la mañana. Mencionar también, que lo ha dicho Rafa brevemente, el caso de los tipos. Cuando describimos una especie nueva, es obligatorio desde 1935 que depositemos un ejemplar, que es el representativo de esa especie, en una colección de historia natural, ¿vale? Que sea accesible para el resto de las personas.
Esto lo que permite es verificar que los datos publicados, y también mejorar muchas veces o añadir datos a las descripciones originales que muchas veces eran sencillas, a lo mejor, o que les faltaban datos. Entonces, así esto nos permite también ir identificando y describiendo nuevas especies. Aquí haré porque también habéis nombrado algo antes que me parece bastante interesante sobre la publicación de datos, por ejemplo, que debería de aparecer en la lista de referencias. Y aquí os voy a hacer un apunte. Cuando describes una especie, normalmente tu especie o la especie lleva el nombre del autor detrás, ¿vale? Y eso significa que después tiene que aparecer en las referencias de un artículo. Vale, pues hasta en las revistas especializadas de taxonomía, a mí me han llegado a decir que quite, por favor, el autor y que lo quite de las referencias porque ocupan mucho. Entonces, la única manera que nosotros los taxónomos tenemos para que nos citen, y de hecho podéis ver mi índice H y veréis, lo entenderéis todo, no nos citan porque directamente ya es que nos dicen que nos quiten de las publicaciones muchas veces. Entonces, no solamente los datos, o sea, a nadie se le ocurriría hacer eso con un software. Y a nosotros que dedicamos nuestra investigación a eso, nos dicen directamente que desaparezcamos. Y cuando alguien dice Posidonia oceanica, no menciona al autor de esa especie, ¿vale? Solamente para dejarlo ahí, que lo tengáis en cuenta. Bueno, además de esto, también lo ha comentado Rafa, que las colecciones tienen una función crucial en la educación pública y en la apreciación de la naturaleza y forman normalmente parte de exhibiciones. Los individuos o los objetos que tenemos en una colección son normalmente entidades reales y tangibles que están capturados en un contexto, ¿no?, que habíamos hablado antes, dentro de una comunidad biológica, en una época y en un lugar concreto. Y tienen un propósito, pero pueden servir para otros inimaginables en el momento de la colección. Y esto puede pasar, por ejemplo, con cosas que se han colectado hace muchísimo tiempo y ahora son estudiados desde una perspectiva distinta, con unas metodologías a lo mejor contemporáneas. Y aquí quería hacer un poco de hincapié en este término, que es el de la museómica, que es el estudio de los datos genómicos obtenidos a partir de colecciones de los museos y que ahora, con la revolución molecular, ¿no?, que podemos obtener ahora mismo con secuenciación de alto rendimiento, grandes conjuntos de datos y analizarlos también, pues entonces ahora se ha convertido la museómica en una metodología transformadora donde podemos revisar y a veces incluso revocar teorías que antes estaban aceptadas, como puede ser muchas veces en el caso de domesticación de especies. También, bueno, obtener recursos únicos que pueden usarse para estudios genómicos a gran escala, inferir evolución de distintos grupos de organismos, respuestas hacia el cambio ambiental, comparar a poblaciones antiguas con poblaciones actuales, revelar patrones de cambio como extinciones y migraciones, etc. Entonces, ahora voy a poner algunos de estos ejemplos de colecciones que salen de los armarios. Y algunos pueden ser, por ejemplo, la secuenciación de ADN de especies que ya no están aquí. Entonces, bueno, esto provee de una información que es muy valiosa. En algunos casos, por ejemplo, en el caso del quagga, se hizo la secuenciación hace tiempo y no era del genoma completo, pero en los otros 3 casos sí que ya tenemos el genoma completo, con toda la información que eso conlleva, de especies que ya están extinguidas. Y no sé si habéis oído incluso que pretenden clonar al lobo de Tasmania, que bueno, ahí no voy a entrar. Otro ejemplo que me ha parecido curioso cuando estaba revisando la literatura es este caso de una filogenia, que son las relaciones evolutivas entre distintos organismos, de un grupo de monos que están todos protegidos, donde han conseguido secuenciar las 119 especies de este grupo, todas a partir de colecciones museísticas sin tener que tocar a los individuos en la naturaleza. Y a partir de ahí, además, han podido, bueno, datar la filogenia y ver también cuáles han sido los patrones, por ejemplo, de radiación de estos organismos o cómo están adaptados a distintas regiones geográficas o a distintos climas o situaciones ambientales. En este otro caso, también me ha parecido bastante curioso, y es que se pensaba que la sandía provenía del sur de África y había sido un discípulo de Linneo el que colectó y describió a la
la planta de la sandía por primera vez y cogió este ejemplar que está ahora mismo en el Museo de Uppsala en 1773. Este pliego se conserva y se pensó que esta era la sandía antes de domesticarse, ¿vale? Ahora resulta que estudios genéticos dicen que esto no era sandía, no es sandía, pero no solo eso, sino que la sandía pertenece a otra especie y la variedad, digamos, salvaje sería esta de aquí. O sea que han cambiado también, o sea, es de las pocas especies que no se sabía cómo había sido el proceso de domesticación y gracias a tener estos pliegos antiguos en la colección de Uppsala han podido resolver, digamos, el misterio de dónde viene y ya no es del sur de África, sino que es del este y bueno, ahí con todo lo que eso conlleva. Y aquí voy a poner un ejemplo personal y es uno de las postdocs que he tenido trabajando en Noruega, donde estuve 3 años básicamente trabajando con material exclusivamente de colecciones. Mi cometido era estudiar esta familia de gusanos marinos que habitan particularmente en zonas abisales, entonces están distribuidos por zonas muy profundas de todo el mundo, con lo cual es imposible, o sea, no hay dinero que soporte un estudio que empiece desde cero y vayas a colectar estos organismos. Entonces, bueno, se me planteó el reto, yo dije que sí que lo hacía, pero evidentemente lo primero que hice fue ver qué había en las colecciones del mundo. Entonces lo resolví de manera bastante fácil porque solamente me tuve que ir al Smithsonian, a Los Ángeles, a Hamburgo, a París, a Madrid, a visitar distintas colecciones donde había habido una tradición de hacer estudio en Deep Sea y encontrar prácticamente todas las especies de la familia, poder hacer también, sacar de ahí datos moleculares, poder hacer una filogenia y bueno, y a partir de esos estudios se publicaron también 12 especies nuevas para la ciencia, que suponía un 10% de lo que se conocía de la familia, pero además no solo eso, sino que también hicimos trabajos de fisiología, de histología, descubrimos también cómo se reproducían, que es de manera pseudosexual, digamos, porque, bueno, o digamos que tienen pseudocopulación, que es muy raro también en miembros de anélidos, y bueno, distintas cosas, pero para que veáis que también se puede hacer cosas a partir solamente de los museos. Hemos hablado de los principios FAIR, y bueno, decir que aquí, muy brevemente, esto cómo se traslada, digamos, a los museos. Bueno, pues simplemente lo que tenemos que hacer es que esos individuos, esos objetos, les tenemos que dar un identificador que sea único para después poderlos encontrar y tenemos que también vincular esos identificadores a todos los metadatos que están asociados para después poder encontrarlos. Las muestras y sus metadatos tienen que ser accesibles, es por eso que trabajamos también con programas tipo Specify y que funciona también todas estas iniciativas internacionales tipo DISCO donde se compartan después todos los datos. Tienen que ser interoperables, es decir, tienen que seguir estos estándares internacionales y en abierto. Y después tienen que ser reutilizables por lo mismo que estábamos diciendo. O sea, estos ejemplares se han podido coger con un objetivo, pero tenerlos en una colección accesible hace que puedan ser utilizados de manera infinita, tanto los datos como los objetos en sí mismos. Me gustaría nombrar, que no ha dicho nada Rafa, pero es interesante también saber que hay otras iniciativas que no se dedican exclusivamente a las colecciones. Esto pueden ser, por ejemplo, observaciones, no solamente tiene que haber un objeto tangible, que lo que pretenden es también poner en abierto toda esta información que tenemos acerca de la biodiversidad. Y decir, bueno, poner como por ejemplo el herbario que hay en la Universidad de las Islas Baleares, donde estos datos ya están en abierto, ya, o sea, cumplen los principios FAIR totalmente, y tenemos 14.000 ejemplares, bueno, en esta situación donde la gente puede saber lo que hay, sabe exactamente en qué coordenadas está, quién lo colectó, o sea, toda la serie de datos asociados necesarios en el lenguaje que nosotros usamos, que es el Darwin Core, todo esto ya se sigue por parte de las colecciones que tenemos aquí en la web. Hay varios tipos de colecciones en Baleares, algunos que sí que tienen ya los datos subidos a JBIF, como podéis ver en este diagrama, donde domina las colecciones del Limedea, que tiene sobre todo datos o objetos paleontológicos y también de insectos.
Después el Museo Balear de Ciencias Naturales de Sóller, primero va la Universidad de las Islas Baleares, el Museo Balear de Sóller y después el Institut Menorquí de Estudis. Y después hay una gran variedad de pequeñas instituciones que tienen datos pero no están en abierto, con lo cual es muy difícil también estimar qué es lo que tienen. La situación actual de los museos y de las colecciones, digamos que no está pasando por su mejor momento. Hay numerosas publicaciones que han salido en los últimos años donde se hace énfasis en la falta de financiación, sobre todo en la pérdida de conservadores y sobre todo también en intentar proponer maneras creativas para publicitar las colecciones y en tejer estas redes de las que ha estado hablando Rafa para intentar que estas colecciones sobrevivan en el tiempo. Por eso, todas estas iniciativas que se han ido creando, algunas de las cuales ha mencionado Rafa, y luego están todas las que están aquí a vuestra derecha, que son, digamos, las que trabajan con datos genéticos y genómicos que también ahora mismo están cogiendo bastante fuerza para trabajar a escala, digamos, local, nacional y también internacional. Y ahora, dentro de este contexto, me gustaría también hablar de esta iniciativa que tenemos aquí, que es el Centro Balear de Biodiversidad. Y para ponerla en contexto, bueno, decir que se creó a partir de financiación de los fondos Next Generation de Europa, cofinanciados también con el Gobierno Balear. Se hizo una apuesta fuerte para incrementar el conocimiento acerca de la biodiversidad del archipiélago. Y bueno, el Centro Balear está aquí en la universidad. Y su motivación es generar conocimiento acerca de la rica diversidad biológica y el excepcional entorno natural del archipiélago balear, entendiendo que esta información es crucial para establecer políticas de gestión y conservación en un contexto de cambio global y que permiten mantener los servicios ecosistémicos que la biodiversidad provee a la sociedad. Estamos en un entorno realmente único, ¿no? Las Islas Baleares cuentan con una gran variedad de ecosistemas y de comunidades, tanto terrestres como marinas. Es fruto de la historia geológica del archipiélago, las subidas y bajadas del nivel del mar han provocado que las islas se aíslen, entre ellas y también del continente, en varias ocasiones, y esto ha provocado que exista una gran variedad de endemismos, entre los cuales hay más de 300 especies de animales y 124 especies vegetales, que son endémicas. Y en este contexto, hablando de la riqueza de comunidades y de especies, se entendía que las Islas Baleares, que hay además una universidad y distintos centros de investigación, pues que se generen sinergias y esfuerzos para tratar de cumplir con los objetivos que persigue el CBB. Entonces, los objetivos son fortalecer el potencial y la capacidad de la comunidad científica de la región, generando conocimiento y estableciendo colaboraciones y sinergias, dar apoyo científico-técnico a gestores gubernamentales y al sector privado y ofrecer colaboración estratégica, servicios, asesoramientos y formación en cuestiones relacionadas con la biodiversidad. Tenemos distintas líneas de actuación. Por un lado está la generación de estas colecciones de referencia, que sean evidentemente de acceso público y que estén orientados a la investigación y a la gestión. También hay una unidad potente de genómica, donde lo que pretende es hacer un monitoreo ambiental, generar genomas completos y de alta calidad, transcriptomas y después hacer proyectos de genética de poblaciones. Estamos también tratando de recopilar datos que estén asociados a la biodiversidad, ya sean datos ambientales o los metadatos que están asociados a estas colecciones. Y lo que se pretende también a su vez es hacer análisis de estos datos para poder entender y conservar mejor la biodiversidad. Queremos también, una de las líneas es la formación. Lo que nos gustaría es traer el know-how a la comunidad y tratar de potenciar un poco toda la
potenciar la capacidad o la posibilidad que ofrece tener todas estas herramientas y estas colecciones para que se beneficie también la comunidad científica. Y, por supuesto, también tratar de tejer estos networks colaborando y participando en distintos programas de I+D+I. Este es el lugar donde se supone que nos tenemos que mudar cuando nos den acceso. Es el complejo científico dentro del Parc Vic, que está solamente a 1,5 kilómetros del campus. Parece un black box, todavía no sabemos muy bien lo que hay dentro, pero bueno, aquí nos han dado unos 600 metros cuadrados para poder instalar las colecciones, que serán de distintas tipologías. Tendremos también varios laboratorios dedicados a la genética y a la genómica, dotados con equipamiento de última generación. Un laboratorio de morfología, también para preparar las muestras y las colecciones. Y tendremos también acceso a un supercomputador, donde podemos después atesorar todos los datos y también trabajar con distintas herramientas para hacer toda la parte de bioinformática y también de inteligencia artificial, porque evidentemente es una herramienta que nos va a resultar muy fácil a la hora de realizar distintos tipos de análisis, pero también poder facilitar esto que estaba hablando Rafa antes de las etiquetas en papel o de toda la información que existe en la literatura. A lo mejor podemos hacer también data mining para poder incorporar toda esta información en nuestras bases de datos. Una de las misiones que tenemos es esto, es generar estas colecciones de referencia. Y lo que pretendemos es constituirnos como un centro público de referencia de colecciones biológicas para el uso científico, que sea complementario, por supuesto, con las otras colecciones que hay locales. Hay algunos tipos de organismos o algunos tipos de colecciones que no se están digamos, guardando o no son prioridad de otros centros, y entonces intentaremos priorizarlas nosotros y trabajar después en colaboración con el resto de los centros. También queremos trabajar en red con otras iniciativas nacionales e internacionales para asegurar estos estándares de uso y de gestión. Nos gustaría estimular la colaboración y la coordinación entre distintas colecciones de Baleares, facilitar la agrupación de colecciones que están dispersas ahora entre distintos investigadores de la UIB y permitir a los investigadores el acceso a colecciones, cuidarlas y tenerlas en óptimas condiciones para que después puedan ser otra vez utilizables. La unidad de genómica, aquí evidentemente lo que pretendemos es ser el catalizador para generación de conocimiento en la gestión y conservación de la biodiversidad balear usando nuevas metodologías. Fortalecer la infraestructura genómica regional a través de la adquisición de equipos de última generación, tratar de colaborar también con otros centros, activar colaboraciones con iniciativas nacionales e internacionales. Esto ya estamos en vías ya medio formamos parte de ERGA también, del CBP. Hay distintas iniciativas internacionales y también a nivel nacional. Y después, dotar de capacidad técnica con estos equipos y recursos humanos y protocolos para poder llevar a cabo la secuenciación de genomas y la caracterización genética de especies locales. En cuanto a los datos, la recopilación y el análisis de los datos, nos gustaría presentar recursos que sean estandarizados online sobre la biodiversidad balear, que permitan el acceso rápido y ordenado a información sobre especies, sobre hábitats y espacios naturales. Intentar inducir en la colaboración y dar servicio a sectores de consultoría ambiental y biomedicina. Establecer sinergias con iniciativas también nacionales e internacionales que sean análogas. Hacer análisis integrativos y modelización ambiental para el monitoreo de las comunidades biológicas y la gestión ambiental efectiva. Y luego lo que he comentado antes, el empleo de la inteligencia artificial para hacer minería automatizada de datos biológicos en la literatura y la optimización de procesos analíticos y bioinformáticos también. Y para terminar, creo que aquí me falta... No, creo que estoy. Comentar eso, que tenemos muchos retos por delante, no llevamos mucho tiempo
y bueno, tenemos, a pesar de su popularidad e importancia, las colecciones biológicas o científicas se enfrentan a su propia crisis de supervivencia. No sé si habéis oído comentar que hay algunos museos que están un poco de capa caída, piden ayuda internacional también a veces, o los quieren cambiar de sitio, desplazar o fragmentar. Entonces, bueno, nosotros realmente dentro de ese panorama, que en algunos casos no es muy halagüeño, la verdad es que somos como una especie de milagro porque estamos justo ahora mismo haciendo todo lo contrario. Estamos intentando montar, digamos, este nuevo centro e implementar estas nuevas colecciones. Pero bueno, necesitamos consolidar esta iniciativa, toda esta infraestructura, todas estas colecciones no tienen sentido si no le podemos dar un carácter de supervivencia, ¿no? y de perpetuidad, porque si no las colecciones evidentemente se van a echar a perder. Entonces, bueno, necesitamos también, yo creo que poner esfuerzos, y probablemente eso significa dinero, para poder mantener estos principios FAIR y poder participar en este museo global que ha estado comentando Rafa. Tenemos también interés por optimizar estos protocolos de conservación. Estamos utilizando los mejores estándares que creemos que hay hasta la fecha, pero tenemos que pensar en el futuro, porque puede que ocurra esto, que dentro de 200 años estemos hablando que en el 2023 alguien guardó un ejemplar que luego ha servido para algo. Entonces tenemos que adelantarnos y pensar qué es lo que tenemos que tener para que estos organismos puedan perdurar en el tiempo, para cumplir ese objetivo científico del futuro. Bueno, tenemos que promover investigación con colecciones y datos asociados. Nos parece que es muy relevante que las colecciones no sean muertas, sino que estén vivas, que estén en constante uso. Para sobrevivir probablemente necesitamos formas creativas para poder publicitar y reconocer esta utilidad de los ejemplares. Y una cosa que se me ocurre, que no sé si es muy descabellado, ¿no? Pero igual que, por ejemplo, en los autores, ahora ya también se pone a ChatGPT en algunas publicaciones, no sé por qué no podríamos poner las colecciones como un coautor, a lo mejor si han servido como parte fundamental de las publicaciones. Bueno, y luego también esta parte importante que también se ha comentado hoy, que es el generar confianza a todos los niveles. Yo creo que tienes los científicos, los colegas de la casa y de fuera de la casa, tienen que confiar en el Centro de Biodiversidad para que puedan depositar esas muestras que están cuidando o no cuidando o descuidando, pero bueno, que tienen en su posesión, para que confíen, digamos, y las puedan poner. Pero también esta confianza se tiene que generar, yo creo que a todos los niveles, a nivel institucional, a nivel gubernamental, para que crean también un poco en la iniciativa y se pueda mantener en el futuro. Nada, dar las gracias al super equipo del CBB. Tenemos bueno, un project manager, 2 bioinformáticas, 3 expertos en genómica, 2 personas que se encargan de las colecciones. Tenemos un informático encargado de la inteligencia artificial y un científico de datos que está sacando todo lo posible de los datos que vamos recopilando. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias.